Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor con una receta nueva. Pastelitos orientales con relleno de pollo cubanos, así como estos que ven detrás de mí. Y sin más, adelante video. Comencemos con la preparación. Para eso necesitamos un recipiente amplio donde vamos a preparar la masa. Y vamos a empezar agregando los ingredientes secos. La harina, el azúcar granulada y la sal. Con una espátula vamos a mover para que se integren. Y ahora vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla, este es el primer truco, tiene que estar a una temperatura fría. Preferiblemente que esté cortada así en cubos pequeños. Ahora vamos a comenzar a integrarla con las manos hasta que parezca como una arena gruesa. Esto nos va a tardar unos minutos. Miren, esta es la consistencia que estábamos buscando de arena gruesa. Ahora le vamos a agregar el huevo, pero lo vamos a mezclar con el vinagre. Y este es otro de los trucos, este es el vinagre que les quiero compartir. El vinagre le va a aportar una textura a la masa increíble, así que no dejen de ponérsela, ya saben. Y continuamos amasando con las manos. Ahora vamos a agregar el agua y el truco es que tiene que estar fría y lo vamos a ir haciendo poco a poco a medida que la masa nos lo vaya pidiendo. Ahora la voy a poner sobre la mesa para continuar trabajándola. Le voy a poner un poquito más de agua. Ya la masa está en punto. Me quedó, yo creo que menos de una cucharadita de agua. Y ahora denme un minuto porque necesito un nylon para envolverla. Ahora ya con el nylon aquí vamos a envolver nuestra masa, que la vamos a llevar para el refrigerador 1 hora para que endurezca un poco y así sea más fácil de trabajarla después. Vamos a preparar el relleno mientras que la masa está en el refrigerador enfriando. Y para eso tenemos aquí esta sartén amplia a la que le voy a agregar el aceite. La hornilla la vamos a encender a temperatura media y vamos a esperar a que el aceite esté caliente para agregar los ingredientes del sofrito. Ya el aceite está caliente, voy a agregar la cebolla que la tengo bien cortada. Y la vamos a freír por 2 minutos. Pasaron 2 minutos, vamos a agregar el ají o pimiento verde dulce, también puede usar el rojo si quiere, y vamos a cocinar 2 minutos más. Vamos a agregar ahora el ajo machacado y cocinamos 1 minuto. Pasó el minuto, vamos a agregar la salsa de tomate. Además voy a agregar el vino seco de cocinar. Voy a agregar además como líquido caldo del mismo pollo en que cocinamos. Voy a mover y quería que se fijaran que estoy usando
La sartén amplia de Cooker King, que me ha gustado cantidad. El enlace se lo voy a dejar en la caja de descripción porque si le interesa tiene muy buen precio. Ahora le voy a agregar los sazones secos. El comino, el orégano, el pimentón o paprika, la sal, la pimienta negra y vamos a mover para que se integren todos estos sabores. Hay un olor aquí. Ahora vamos a continuar agregando el pollo desmenuzado. ¿Cómo yo lo preparé? Yo lo cociné con agua en una olla, agua suficiente, es decir, utilicé 2 pechugas de pollo y la puse en agua con sal y una hojita de laurel hasta que estuvo suave y después lo desmenucé todo con un tenedor. Vamos a mover para que se integre todo. Y vamos a estar cocinando hasta que veamos que ya esté todo muy bien mezclado y el pollo no nos quede, que nos quede jugoso, pero que no nos quede líquido. Además quiero agregar los 2 ingredientes opcionales de este relleno. La aceituna, si no le gusta no tiene que usarla, a nosotros nos gusta, así que se la voy a agregar, pero además tengo aquí harina. La harina lo que hace es que ayuda a que seque. Recuerden que esto va a ser para relleno. Y vamos a continuar mezclando y cocinando porque la harina necesita cocinarse. Ya yo creo que el relleno está. Quería que se fijaran que ha quedado sequito, pero al mismo tiempo jugoso, que era lo que estábamos buscando. Y esto se logra gracias agregar la harina al final. Ahora les voy a pedir un momentico para organizar mi mesa de trabajo y continuar con la receta. He puesto este plato aquí porque voy a poner en él nuestro pollo y voy a tratar de distribuirlo bien en él porque queremos que enfríe. Ya lo distribuí como quería. Ahora voy a esperar a que enfríe por completo para poder utilizarlo. Aquí tengo la masa que la acabo de sacar del refrigerador, pasó, es decir, 1 hora. La voy a poner por un lado porque voy a espolvorear con un poco de harina la mesa de trabajo. Y la voy a dividir en 2 partes. Yo lo hago porque me es más cómodo trabajarlo, pero si ustedes quieren, la trabajan toda a una vez. Voy a guardar una de ellas envuelta nuevamente en el nylon en el refrigerador para que esté fría. Ya guardé la otra mitad de la masa en el refrigerador. Vamos a trabajar con esta que tenemos aquí y vamos a comenzar a aplanar. Voy a traer la bandeja. Fíjense que puse silicona y le puse también un poco de harina por encima. Pueden utilizar papel de hornear si es su caso, si quieren. Ahora vamos a comenzar a cortar. Yo tengo aquí un cortador de galletas. Pueden usar también otro tipo de cortador. Y vamos a ir cortando los círculos. Aquí tenemos los círculos, la masa que está alrededor, la retiramos y la vamos a unir después para formar más círculos. Deme un segundo para traer nuestro relleno de pollo. Aquí tenemos el relleno de pollo. Voy a comenzar para que ustedes vean cómo es que lo hago. Le voy a poner un poquito de harina aquí en este raspador o cortador porque quiero mover uno de mis círculos para que no esté tan cerca uno de los otros. Y esta es la técnica. Voy a utilizar 2 cucharas y en ella voy a poner el relleno de pollo. Le pongo una encima de la otra
y lo aprieto un poquito, ¿ves? Y se lo pongo en el centro. Ahora, con la clara de huevo y una brochita, miren este truco, esto va a ser como un pegamento. Yo le voy a pasar por el borde del pollo y ahora voy a tomar otra tapa y se la voy a colocar por encima. Vamos a apretar los laterales y ahora con un tenedor vamos como si fuéramos a hacer empanadas y así van quedando bien sellados y no corremos el riesgo que se nos vayan a abrir durante el horneado. Ahora con un cuchillo vamos a hacerle unos cortes encima para que pueda salir el vapor. Lo tomamos de nuevo con cuidado y lo vamos a trasladar ahora hacia la bandeja. Ahora yo les muestro enseguida cómo van a ir colocándose en la bandeja. ¿Ven? Con los dos cortes. Y este proceso lo vamos a ir repitiendo con todos los círculos. Con la mitad de la masa que trabajamos me dieron 9 pastelitos. Ahora los voy a llevar para el refrigerador y voy a traer la otra mitad. Y vamos a repetir todo lo que hicimos en el paso anterior. Acabo de sacar los pastelitos de refrigerador donde estaban. Me dio un total de 18. Ahora lo que vamos a hacer es barnizarlo. Aquí tengo una yema de huevo y tengo 2 cucharadas de leche. Se las voy a adicionar a la yema de huevo. La vamos a batir. Y con la brochita los vamos a barnizar para que tomen un color bien bonito mientras se están horneando. Y listo. Y ahora los vamos a llevar a hornear, que ya el horno yo lo tengo precalentado, a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de unos 180 grados centígrados, y los vamos a hornear por 30 minutos. Y los pastelitos están acabados de salir del horno. Los voy a pasar para esta rejilla para que enfríen, porque el relleno está ahora muy caliente. Voy a quitar esta bandeja de aquí para poner otra rejilla y así poner los últimos pastelitos sobre ella. Y los vamos a dejar reposar alrededor de 10 a 15 minutos porque el interior, el relleno está muy caliente todavía. Y vamos a emplatar. Y ha llegado el momento que más ha estado esperando este señor que tenemos aquí, mi querido esposo Albert. Hola, ¿cómo están? Normalmente se encuentra detrás de cámara, pero siempre deseando este momento que llegue para estar aquí con nosotros probando lo que se prepara en el canal. Para hacer el trabajo difícil. Albert, se me ocurre preguntarte que si sabes por qué a estos pastelitos se le dicen orientales. Se le dice orientales porque son típicos del oriente de Cuba. Muchas personas recuerdan las panaderías, las dulcerías, los vendedores, específicamente de Santiago de Cuba, vendiendo estos pastelitos. O sea, que no son unos pastelitos más. Cuando uno habla de pasteles orientales, la gente se imagina enseguida pasteles hechos con masa quebrada, rellenos con guayaba, con coco, con carne, con pollo, y que muchos vendedores vendían por la calle
en unas cajitas de madera y de cristal. Qué lindo todo eso que nos cuenta. Y las personas recuerdan los pastelitos orientales de formas diferentes. Exacto, muchas personas lo recuerdan más redondo o más plano, o rellenos de algo dulce, o rellenos de algo salado. Por ejemplo, como este de pollo. Específicamente este de pollo es una receta muy popular y muy sabrosa que se hace en Cuba, o se hacía en Cuba. Y hablando de todo esto, ¿sabes quién los inventó? Es importante aclarar que no pude encontrar una fuente confiable que diga que esta receta proviene de una panadería o una dulcería o una persona específica. Más bien encontré que se fue pasando de generación en generación, se mantuvo como una memoria familiar y no se hacía como una receta que provenga de un libro de cocina. Miren ustedes qué interesante todo eso, ¿verdad? Además, el oriente de Cuba como que tiene recetas de cocinas muy especiales. El oriente de Cuba, específicamente Santiago de Cuba, tiene mucha influencia caribeña, africana, española, de la migración haitiana, de la migración francesa que vivía en el Caribe. Y también puedo decir que la cocina del oriente de Cuba es un poco más diferente a la del resto del país. Cuando nosotros comemos un pastelito oriental de esto, no estamos comiendo solamente el pastelito, sino un pedazo de la mezcla de todas estas culturas, todas estas cocinas que acabas de mencionar. Efectivamente, porque cuando Tori hace estas recetas, ella no está tratando de imitar un sabor o de imitar una receta. Está tratando de mantener viva una memoria culinaria que muchas veces se olvida, y entonces ustedes o muchas personas que están fuera de Cuba y que hace tiempo que no prueban estos pastelitos, cuando ven el video dicen, oh, yo me acuerdo, me comí estos pastelitos allá en Santiago de Cuba. Por ejemplo, una persona hace poco puso un comentario diciendo que se acordaba, en este caso, del pastelito oriental de guayaba que está en el canal, y decía, yo me acuerdo cuando lo comí en Santiago de Cuba, que alguien los vendía unas cajitas de madera y de cristal, como dijimos ahorita. Esto es importante porque entonces usted puede hacerlo, recrearlo, comerse en su casa, guiándose por el video de Tori. Escríbanos en los comentarios qué recuerdos tienen ustedes con los pastelitos orientales, ya sean de guayaba o de pollo, del sabor que más les gustaba a ustedes. Y le vamos a estar respondiendo lo más rápido posible. Además, si les ha gustado cómo hemos preparado estos pasteles el día de hoy, apóyennos por favor con un me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Importante la suscripción de ustedes, ayúdennos. Tori y yo queremos llegar a ver si podemos llegar en este año a los 100.000 suscritos. Pero para eso, la ayuda de ustedes es invaluable. Suscribiéndose, compartiendo y dándole me gusta al video. Y bueno, Tori, yo creo que ya podemos hacer el trabajo difícil, ¿no es verdad? Bueno, primero... No. No. Primero quiero invitar también a nuestros amigos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Albert, ahora sí que ya te puedes sacrificar. Voy a tomar un pastelito para ella, otro para mí, y vamos a hacer el trabajo difícil. Voy a abrirlo. Miren, qué suave, crujiente. Vamos a probarlo. ¿Vas a abrir el tuyo? Sí, ahora. Estaba esperando para... Ya saben, yo fui la que lo preparé. Y... Se ve riquísimo. No huele sabroso. Vamos a probarlo. Yo quiero que Albert nos diga su opinión, pero bueno, mientras tanto voy a ir adelantándome. Usted vivía en Santiago de Cuba y tiene deseo de hacerlos otra vez para comerlos allá en su casa. Yo le aconsejo que los haga guiándose por la receta que hizo Tori, porque quedan especiales, muy buenos. Qué ricos están. La combinación del pollo y la masa de esta quebrada, una delicia. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo porque está muy pero muy rico. La masa le sale ese saborcito a la mantequilla, masa quebrada. Y el pollo tiene un sabor con toda esa salsa, ese sofrito cubano que le pusimos. Tiene un sabor increíble, por eso es uno de los más populares de pollo. Quiero dedicarle también este video que es del oriente de Cuba a los amigos que tenemos por allá. Me vienen a la mente algunos nombres como Lema, Fidel, Onelio, Mariño, muchas amistades del oriente de Cuba. Del oriente de Cuba, pero que ya no están allá. Algunos sí y otros no. Alex. Que ahora los que estaban fuera pueden con la receta tuya hacerlos en tu casa y disfrutarlos. Ya sabes, Olema, pastelitos orientales. Y nosotros, mis amores, como ustedes saben, vamos a continuar haciendo el trabajo difícil de comer estos pastelitos, pero nos vamos a despedir de ustedes
deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el próximo video. Chao, hasta la próxima. Chao. Y seguimos comiendo pastelitos. Delicioso, riquísimo. Buenísimo. Dile esto. Celebrando el oriente de Cuba.